Era una tarde gris de martes cuando vi por primera vez a Eleanor sentada en el banco del parque, con sus delicados dedos envueltos alrededor de un vaso de papel con café tibio. Llevaba un abrigo azul marino, una suave bufanda de lana alrededor del cuello y su cabello plateado estaba recogido con soltura. Había algo en su postura, elegante, serena y completamente reservada, que me llamó la atención. La había visto antes, siempre en el mismo banco, siempre a la misma hora, pero nunca habíamos hablado. Hasta ese día. Ese martes en particular, acababa de salir del centro comunitario tras otra sesión de arteterapia sin éxito. Tenía 67 años, estaba recién jubilado y vivía solo después de que mi hermana se mudara a Arizona. Los días se hacían largos e indefinidos. Algo me atraía hacia ese banco. Tal vez era soledad, tal vez curiosidad. Pero me senté junto a Eleanor y le di un simple, hola. Se giró hacia mí y sus ojos, sabios, amables, con un matiz tácito, se encontraron con los míos. Tú también vienes a menudo, dijo con voz suave, curtida, casi musical. Empezamos a hablar. Al principio, solo de las cosas de siempre. El tiempo. Las palomas. La falta de café decente en la máquina expendedora del parque. Pero luego, la conversación fue desvelando poco a poco las capas de silencio que nos rodeaban. Eleanor llevaba más de 30 años viviendo en ese barrio. Había dado clases de literatura en la universidad local, le encantaba la poesía y tenía buen ojo para la pintura al óleo, aunque nunca se atrevió a llamarse artista. Le conté mis años trabajando en tecnología, mi fallido intento de jardinería, mi tardía afición por la acuarela. Éramos desconocidas hacía apenas unos minutos, y aún así sentía que la conocía de toda la vida. Con el paso de las semanas, nuestras reuniones se convirtieron en rutina. Los martes, el mismo banco, la misma hora. Empecé a esperarlo con una ilusión que me sorprendió. Había algo reconfortante en su presencia, algo firme. Un día, a principios de primavera, trajo consigo un diario de cuero desgastado. Últimamente he estado anotando cosas, dijo con una media sonrisa. Intentando dar sentido a los años que he dejado atrás. No le pregunté qué sentía. No hacía falta. Parecía más ligera con solo tenerlo consigo. Pero sí le pregunté por qué ahora. ¿Por qué después de todos estos años? Porque empiezo a recordar, dijo, con la mirada fija en los cerezos en ciernes. Y porque ya no temo que me malinterpreten. Un martes pasó, y luego otro. Con cada visita, Eleanor compartía un poco más. Historias de sus alumnos, los poemas que nunca publicó, un verano que pasó en Italia a los 27 años. Fue durante una de esas conversaciones, con el sol proyectando sombras moteadas entre las hojas, que me contó el capítulo más difícil de su vida. Me casé una vez, dijo. Pero no fue amor. Fue supervivencia. Mis padres insistieron. Y me convencí de que podía llegar a serlo. Hizo una pausa. No dije ni una palabra. Nunca me pegó, continuó. Pero tampoco me vio. Durante 23 años fui esposa de nombre, fantasma en espíritu. Y entonces, una mañana, hice la maleta y me fui. Nunca miré atrás. Exhalé, sin darme cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Eso fue hace 40 años, susurró. Y nunca se lo he dicho a nadie. Nos quedamos sentados en silencio un buen rato después de eso. Podía oír su respiración. Podía sentir el peso del momento. No era solo una confesión. Era una liberación. Me alegra que me lo hayas dicho, dije finalmente. Yo también, respondió ella. Después de ese día, nuestras conversaciones se profundizaron. Eleanor empezó a leerme pasajes de su diario. Algunos eran poéticos, otros crudos. Muchos me hicieron detenerme y pensar en mi propio pasado, las decisiones que tomé, las que no tomé. Me encontré reflexionando sobre quién había sido a los 25, 40, 60 años. Y en quién quería convertirme ahora. A finales de mayo, le llevé un boceto que había hecho del banco del parque. Sonrió y tocó el borde del papel. ¿Ves cosas?, dijo. Es raro. Una semana después, no vino. Ni la semana siguiente. Esperé, insegura. La preocupación me carcomía. Finalmente le pregunté al encargado del puesto de café,
Un hombre mayor que conocía a todos los clientes habituales, si la había visto. No ha estado bien, dijo. Hospitalizada, creo. Algo en los pulmones. Se me encogió el corazón. Pasaron 2 semanas más antes de que recibiera una carta. Doblada, color crema, con una letra elegante e inconfundible. Querida amiga. Si estás leyendo esto, significa que sigo aquí, pero los médicos dicen que quizá no sea por mucho tiempo. No quería que nuestras conversaciones terminaran en silencio. Significaron mucho para mí de lo que puedo expresar. Me recordaste que una conexión no necesita décadas para formarse. A veces, unos pocos martes son suficientes. Gracias por verme. Gracias por escuchar. Tuya. Eleanor. La visité ese mismo día. Estaba pálida, frágil, pero su espíritu, la misma fuerza serena que vi ese primer martes, aún permanecía en su mirada. No hablamos mucho. No fue necesario. Falleció 2 días después. En su funeral, solo había unas pocas personas. Me pidieron que dijera algo y leí un fragmento de su diario. Geri bildirim gonder. Jan panele. Hekmis. Kaidedilenler. 5000 caracteres en R. Da afaz la cebir mekizin oklar kuyan.